El día de Acción de Gracias mi sobrino de 8 años levantó al azar las cortinas del probador en una tienda de ropa asustando a una joven que estaba dentro. La afectada exigió una disculpa. Mi madre dijo es solo un niño inocente y puro que sabe él, esa chica claramente no es una persona decente vestida con tantos colores llamativos, quién sabe para qué hombre mayor se estaba arreglando. Intenté enseñarle a mi sobrino sobre modales pero mi madre me dio una bofetada inútil, si te atreves a decirle una sola palabra más a mi precioso nieto te mataré. El 15 de diciembre mi sobrino incendió el trastero del vecindario y mi madre ya no tuvo oportunidad de defenderlo. El mediodía de Acción de Gracias, justo cuando me disponía a almorzar con la familia de mi esposo, recibí una llamada de mi madre. Ven inmediatamente al centro comercial cerca de nuestra casa, hay una zorrita que está molestando a Leo y quiero que vaya a la cárcel. Al otro lado de la línea mi madre estaba furiosa, una retahíla de insultos vulgares atravesó la pantalla y llegó a los oídos de la familia de mi esposo. Estaba extremadamente avergonzada, por suerte mi suegra no dijo nada, incluso me ayudó a salir del apuro diciéndome que fuera rápidamente a ver qué pasaba. Conduje hasta el centro comercial a toda prisa temiendo que la situación pudiera descontrolarse por completo. Al llegar al centro comercial había una multitud apiñada en varias capas dentro y fuera. Con gran dificultad logré abrirme paso entre la gente y entonces vi a mi madre señalando con el dedo a una joven mientras la insultaba a gritos. Qué sucia es tu corazón, chiquilla tan delicada, solo es un niño inocente, que puede saber. ¿Qué más da que te haya tocado un poco? No te va a pasar nada. Mira cómo vas vestida tan provocativa, seguro que vas corriendo a buscar a un viejo. La chica, que parecía una universitaria, se quedó paralizada de miedo ante los insultos de mi madre delante de tanta gente. Una persona estaba parada en el rincón del probador sin poder contener las lágrimas. Mientras tanto mi inocente sobrino se encontraba detrás de mi madre mirando fijamente a esa chica. De repente sentí un mareo y tuve que respirar hondo para reunir el coraje de acercarme. Realmente lo siento, señorita, esto fue nuestra culpa, me disculpo en nombre de mi sobrino y de mi madre. La chica, al fin encontrando a alguien sensato, me agarró la mano rápidamente y dijo de verdad no lo golpeé, fue él quien una y otra vez abrió la cortina del probador y me tocó, le expliqué con razones pero no me escuchó y no tuve más remedio que intentar empujarlo fuera. Mientras hablaba la chica se sentía cada vez más agraviada y las lágrimas caían sin cesar como perlas de un collar roto. Las imágenes de vigilancia que trajo el gerente de la tienda confirmaron que la chica decía la verdad, me dieron ganas de meterme bajo tierra de la vergüenza. Realmente lo siento mucho, señorita, hoy yo pagaré lo que haya comprado y además le compensaré con $2000 por el daño emocional. Si tiene cualquier problema en el futuro no dude en contactarme. Apenas saqué el teléfono mi madre se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. Eres una estúpida traidora. La bofetada resonó en mi rostro con un sonido seco asustando a la chica. Mi madre aprovechó para amenazarme aún más. Ya he tomado fotos tuyas, si te atreves a aceptar este dinero las publicaré en internet para arruinarte, veremos cómo puedes seguir mostrando la cara. La chica, que nunca había presenciado una escena así, retrocedió asustada. No esperé a que dijera más, agarré el teléfono, pagué con Venmo de un tirón y antes de que mi madre pudiera reaccionar la saqué de la tienda. Mi madre quiso perseguirla pero la gente que observaba formó espontáneamente una barrera humana para proteger a la chica y ayudarla a escapar rápidamente. Sin otra opción regresó y descargó su furia conmigo. El mes pasado Leo quería comprar una nueva consola de juegos y no le diste ni un centavo, pero con una desconocida eres muy generosa. ¿Cómo pude criar a una desagradecida como tú? Ya no pude contener la rabia que ardía en mí y levanté la mano para bloquear la bofetada que mi madre intentó propinarme de nuevo. Podrías abrir los ojos y ver que es tu nieto el que está acosando a esa niña, si siendo tan pequeño ya hace cosas tan repugnantes, que será de él cuando crezca. Mi madre se puso tiesa y me replicó, Leo es solo un niño, que va a entender, solo siente curiosidad, que tiene de malo echar un vistazo. Hasta los expertos dicen que los niños con curiosidad son los que triunfan en la vida. Sus absurdos argumentos me dejaron sin aliento, la miré fijamente y le dije palabra por palabra, si ahora lo proteges así, cuando en el futuro cometa un delito y acabe en la cárcel, a ver cómo sigues protegiéndolo entonces. Al oír que su hijo acabaría en prisión, mi cuñada Jessica, que se había escondido entre la multitud por miedo a tener que pagar una indemnización, salió de repente y me señaló con el dedo mientras me insultaba. Con esa actitud cualquiera diría que ella era la hija biológica de mi madre. Qué malvada eres al hablar, nuestro Leo es el único varón de la familia Miller, ¿cómo te atreves a hablar así siendo una hija casada? Lo digo por su bien, ¿acaso quieres ver a tu hijo descarriarse? Jessica realmente es la nuera que mi madre siempre quiso, su lógica distorsionada supera incluso a la de mi madre. Hablar es lo mismo que ser bueno con Leo, qué asco. Leo necesita dinero para ir a la escuela, primero saca $100,000 y das el dinero, creeré que realmente te preocupas por él. Me reí de la rabia. Leo tiene 8 años y no va a la escuela porque pelea, insulta y acosa a las compañeras. Los padres se quejaron juntos a la escuela y al final lo expulsaron. Las escuelas públicas no lo aceptan, así que Jessica quiere pagar para meterlo en una costosa escuela privada. Que yo sea el tonto que pague por eso, ni en sueños. Mi madre, al ver que las esperanzas de que su nieto fuera a la escuela se desvanecían, inmediatamente se puso del lado de Jessica para regañarme. ¿Acaso ese dinero en el banco te va a dar intereses? Leo es tu propio sobrino, ¿a quién más vas a darle tu dinero si no es a él? ¿O acaso prefieres llevártelo a la tumba cuando mueras? ¿Es eso lo que quieres? Me quedé helada sin palabras, incapaz de encontrar una respuesta en ese momento. Leo, al verme regañada, aplaudía de alegría. El fuego dentro de mí estalló por completo y le pregunté a mi madre si ni siquiera puede hacer sumas y restas básicas, para que va a una escuela privada para hacer el ridículo. León tocó fibra sensible y en un instante la furia lo consumió. Agarró bruscamente el maniquí de exhibición de la tienda y lanzó su pesada base metálica directamente hacia mi cabeza.
Perra asquerosa, muérete. Afortunadamente reaccioné a tiempo y esquivé por poco el golpe mortal, pero perdí el equilibrio y mi cuerpo chocó violentamente contra la esquina de una mesa. En un instante un dolor agudo se propagó de manera explosiva desde el punto del impacto. Instintivamente quise llorar pero me contuve con fuerza, porque vi a mi madre abrazando a Leo elogiándolo sin parar. Oh, mi precioso Leo es tan fuerte. Levantó el maniquí tan pesado de una sola vez. Mi corazón se estremeció con un dolor agudo, ese tipo de sufrimiento que es una tortura indescriptible. Aunque no había ninguna herida visible, cada respiración era un esfuerzo, cada célula de mi cuerpo jadeaba con dificultad. En los ojos de mi madre solo estaba Leo, ni siquiera se molestaba en dirigirme una mirada. La decepción se convirtió en un veneno mortal extendiéndose por mi torrente sanguíneo hasta invadir cada órgano, apretando mi corazón con fuerza y retorciéndolo una y otra vez para finalmente dejarme con un burlón desdén antes de marcharse. Con dificultad me levanté con la ayuda de la dependienta, mirando fríamente la conmovedora escena de amor maternal que tenía ante mis ojos. Desde hoy no gastaré ni un centavo más en ti. Los Lego que querías los devolveré de inmediato. La película que querías ver cancelada al instante. No tendrás educación, no tendrás futuro. Quiero ver cómo tu familia se pudre en su miseria. Leo aún no entendía lo que significaba el futuro, pero al escuchar que sus Lego y su película se habían esfumado, inmediatamente se tiró al suelo pataleando y gritando: no quiero volver a verte nunca más, muérete, muérete. Mi madre no podía soportar ver lágrimas en los ojos de su querido nieto mayor, así que agarró un cinturón de la estantería y lo blandió hacia mí. El cuero silbó de manera aterradora al cortar el aire. Sin embargo, el dolor que esperaba nunca llegó. En cambio, escuché una voz familiar detrás de mí. La ley de nuestro país establece que ni siquiera los padres biológicos tienen derecho a golpear a sus hijos. Si insiste en esta conducta, puedo llamar a la policía y denunciarla por violencia doméstica. Miré a Ethan con asombro. Cariño, ¿qué haces aquí? Ethan acarició con ternura mi mejilla hinchada por el golpe. Mamá estaba preocupada porque tardabas mucho en volver. Me pidió que viniera a ver. Frente a la preocupación de mi suegra, mi corazón se llenó de aún más dolor. Al ver a Ethan, mi madre cambió inmediatamente su expresión por una aduladora. Ethan, qué bien que llegaste. A Leo le faltan $100,000 para la escuela. Como su tío deberías pagar esto. Ethan rechazó directamente: no tengo dinero, no daré nada. Mi madre se quedó paralizada por un momento y luego sus palabras me dejaron estupefacta. ¿Acaso Grace te ha hecho enojar? No le des importancia. Si estás molesto, golpéala hasta la muerte. Ten la seguridad, incluso si la matas yo no te culparé. La educación de Leo es un asunto importante, no puedes desentenderte. Por más paciencia que tuviera, Ethan no podía soportar las repetidas provocaciones de mi madre. Tras recibir mi mirada de complicidad, respondió sin rodeos: ¿acaso este niño se quedó huérfano de padre? ¿Qué me importa a mí si va o no a la escuela? Mi madre entendió que la actitud de Ethan dependía completamente de mi postura, así que no le quedó más remedio que tratar de congraciarse conmigo. Tú y Leo son familia de la misma sangre. Mañana es viernes, ven a cenar a casa, trae el dinero que sacaste, prepararé varios platillos y así podremos reunirnos en familia como debe ser. La sangre es más espesa que el agua. Qué frase tan irónica. Desde que tengo memoria mi madre me decía que era una niña sin valor. Mi único propósito en la vida era conseguir una dote considerable para la familia cuando me casara. A los 8 años, solo por haberme bebido un vaso de leche de mi hermano David, mi madre me golpeó con una escoba de un extremo a otro de la calle. Al final la escoba se rompió y yo casi dejé de respirar. Solo entonces me dejó en paz. Creía que si me esforzaba lo suficiente demostrando que no era inferior a mi hermano podría ganarme su cariño. Pero cuando me esforcé al máximo para entrar en Harvard solo recibí un: ¿de qué sirve que una mujer estudie tanto? Mejor que se case pronto. Después de trabajar, la mayor parte de lo que ganaba lo destinaba a ayudar en casa. Incluso los gastos de la cirugía de Jessica cuando nació Leo los pagué yo. En cambio, mi hermano, que ya pasaba de los 30 años, no había logrado nada en la vida y no faltaba vicio que no tuviera: fumar, beber, apostar. Aún así, en los ojos de mi madre seguía siendo un hijo del que presumir. Yo también soy humana y el corazón también me duele. Innumerables esfuerzos solo trajeron el mismo resultado asfixiante, así que naturalmente ya no tenía sentido seguir intentándolo. Me serené un momento y con frialdad le dije a mi madre: hija casada, agua derramada, a partir de hoy no tengo ninguna relación con ustedes. Dicho esto, tomé a Ethan de la mano y salimos corriendo. Mi madre gritaba insultos detrás de nosotros, pero no me importaba lo más mínimo. Hay cosas que una vez que las superas nunca más te causarán tristeza. Ethan estaba preocupado por las heridas en mi cara y sugirió que fuéramos al hospital, pero me negué rotundamente. Primero a la comisaría, le dije. Ethan no entendía por qué. Conduje hábilmente mientras configuraba el GPS. Ethan tenía razón, iba a denunciarla por violencia doméstica. En la comisaría relaté los hechos a los policías y solicité que detuvieran a mi madre y a Leo. La policía contactó a la tienda de ropa para recabar pruebas. El gerente, ya molesto porque los alborotos de Leo afectaban su negocio, se alegró muchísimo al enterarse de que los denunciaría. No solo trajo personalmente las grabaciones de vigilancia, sino que también llevó a 2 empleados como testigos. Mientras esperaba me dolía la espalda y el corazón estaba cansado, así que agarré a Ethan para que fuera mi almohada y cerré los ojos para descansar. La voz suave de Ethan resonó en mi oído: no temas, estoy aquí contigo. Pasó aproximadamente media hora antes de que mi madre, mi hermano y mi cuñada fueran traídos entre gritos e insultos. Pequeña desgraciada, has crecido con valor para denunciarme. Hoy no pararé hasta romperte la boca o dejaré de llamarme Johnson. 2 policías se apresuraron a controlarla. No pude evitar reírme fríamente por dentro.
Mi madre estaba tan enfadada no solo porque la había denunciado sino porque estaba convencida de que meterse en problemas legales durante las festividades afectaría la suerte de su hijo y nietos. Cualquier cosa que tuviera que ver con su hijo o su nieto era un asunto de suma importancia. Solo cuando le clavas el cuchillo en lo que más le importa, mi madre sabe lo que es el dolor. Una vez que ambas partes estuvieron presentes, la policía comenzó a interrogarlas. Mi madre, frente a mis acusaciones, se mostró sorprendentemente sincera. Soy su madre y puedo golpearla si quiero, pequeña zorra. Si te atreves a decir una palabra más contra mi precioso nieto, te mataré. Honestamente, debo agradecerle a mi madre por insultarme. Después de todo, antes de que ella llegara, la policía todavía me estaba aconsejando que considerara los lazos maternos y no llevara las cosas al extremo. Pero ahora el policía golpeó la mesa con furia y reprendió severamente: Brenda Johnson, modere su actitud. No importa quién sea usted, incluso si fuera la presidenta, golpear a alguien es ilegal. Mi madre es el típico caso de quien abusa de los débiles pero teme a los fuertes. Ante la severa advertencia de la policía, no se atrevió a seguir comportándose de manera insolente. Oficial, también está el cargo de lesiones intencionales de Leo. Añadí con calma. En ese momento no solo mi madre sino también mi hermano y mi cuñada deseaban descuartizarme. Mi cuñada y mi madre se limitaban a repetir los mismos insultos, pero mi hermano increíblemente intentó agredirme dentro de la comisaría y fue reducido de inmediato por los policías. Miro con calma al furioso trío frente a mí y sonrío levemente. ¿Quién dijo que iba a tocarlo? La mirada de mi cuñada se vuelve instantáneamente alerta. Leo es menor de edad y no tiene responsabilidad penal según la ley, así que lo que voy a exigir es vuestra responsabilidad como tutores legales. Mi hermano, incluso siendo sujetado, no ha disminuido ni un ápice su mal genio. ¿Crees que puedes exigir lo que quieras? ¿Acaso el comisaría es tuya? Refunfuña. Ve a preguntar por la calle. Una madre pegando a su hija es lo más natural del mundo y un niño golpeando a su tía es perfectamente razonable. No tenía ganas de perder el tiempo con alguien con tan poca moral, así que fui directa al grano con el oficial a cargo del caso. O pagaban $80,000 por los gastos médicos o enfrentarían la detención y un registro penal. No aceptaría ningún tipo de mediación. El rostro de mi cuñada se puso verde al instante. Ni hablar de $80,000, ni siquiera podía pagar $8,000. Mi madre no era tonta, al menos tuvo la prudencia de confirmar con la policía si lo que yo decía era cierto. El policía, muy responsable, les confirmó que efectivamente era verdad. La oficina quedó en silencio instantáneamente. Mi madre y mi hermano se miraron entre sí, luego miraron a mi cuñada y al unísono dieron su veredicto: deténganla a ella como madre del niño. La responsabilidad de su mala educación recae completamente sobre ella. Mi cuñada quedó atónita, se abalanzó sobre mi hermano arañándolo y mordiéndolo mientras maldecía a 18 generaciones de nuestros antepasados. Aproveché para recordarles que mi madre también iba a ser detenida. Al instante el llanto y los gritos inundaron la oficina. Firmé los papeles, cogí mi bolso y me fui. Mirarlas un segundo más habría sido admitir mi derrota. 5. Desde aquel día en que me golpeé la cintura contra la mesa, mi pierna siempre ha estado como dormida. Cuando mi suegra se enteró, regañó severamente a Ethan reprochándole no haberme llevado antes al médico. Durante las fiestas muchos médicos estaban de turno descansando. Mi suegra movió muchos hilos y se esforzó mucho para conseguirme un médico jefe con mucha experiencia. El médico revisó las radiografías y dijo que el hueso no tenía mayores problemas, pero que necesitaba masajes terapéuticos para aliviar el adormecimiento. Incluso después de varios días, cuando me tocaban la zona, todavía me dolía tanto que me hacía contener la respiración del dolor. Al volver a casa, al ver a mi suegra ocupándose de todo para prepararme la cena, me sentí muy apenada. Mamá, no se moleste, todo es mi culpa, incluso en los días festivos le causo problemas. La sonrisa de mi suegra desapareció al instante y me dijo con mucha seriedad: somos una familia, ¿cómo puedes decir que me causas problemas? Me llamas mamá y yo debo quererte como a una hija propia. Una madre cuidando a su hija hace todo con gusto. Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas que había contenido durante días ya no pude controlarlas. Abracé a mi suegra y lloré desconsoladamente. Ethan bromeó diciendo que cada vez actuaba más como una niña llorando por cualquier cosa. Mi suegra le dio una cariñosa bofetada. Ayer escuché al oficial de policía decir que mi hermano ya había reunido suficiente dinero para sacar a mi madre bajo fianza, pero no le presté atención. No creo que después de pasar por el calabozo se atreva a venir a provocarme delante de mí. Justo cuando pensé que todo estaba bajo control y podía trabajar y vivir tranquila, un número desconocido empezó a llamarme frenéticamente. Supuse que podía ser mi madre, así que simplemente apagué el teléfono y la ignoré. Pero esto solo nos dio 3 minutos de tranquilidad. 3 minutos después el teléfono de Ethan también comenzó a ser acosado insistentemente por ese número. Parecía que quien llamaba estaba decidido a que contestáramos sí o sí. No temas, pase lo que pase, yo te protegeré. Ethan me envolvió suavemente en sus brazos y contestó la llamada. Señor Ethan, habla el Hospital General número 1, su sobrino está en la UCI en estado crítico, por favor venga lo antes posible. Sobrino. Ethan era hijo único, de donde salió un sobrino. Reflexioné un momento y de inmediato comprendí que se referían a Leo. Una llama anónima ardía en mi pecho, cogí el teléfono y pregunté si algo le ha pasado al niño. Deberían contactar a su tutor porque nos llaman a nosotros. Al otro lado de la línea parecían estar muy apurados, solo dijeron: los únicos que hemos podido localizar son ustedes, y colgaron. Cuanto más lo pensaba más me enfurecía. Ese cabrón de David tiene miedo de que lo responsabilicen. Esconderse, solo sabe esconderse. Ethan se acercó rápidamente para calmarme. Vamos a ver, ¿no te da curiosidad saber por qué tu madre tampoco responde? Al reflexionar con calma, era cierto, Leo era el tesoro de mi madre. ¿Cómo podría ella no estar si él tenía problemas? 6. Al llegar al hospital y explicar
explicar nuestra situación, la enfermera del triaje nos lanzó una mirada fulminante. Incluso sentí que quería insultarme. Tras mucho esfuerzo llegamos a la puerta de la UCI solo para encontrar una docena de policías apostados allí. A la izquierda esposaban a un joven, a la derecha esposada estaba mi madre. El otro, al verme a mí y a Ethan acercarnos, pareció recibir un estímulo abrumador. Sus ojos rojos como la sangre estaban llenos de lágrimas y de repente se soltó de la contención de los policías a ambos lados para lanzarse hacia mí. «Asesinos, les haré pagar con sus vidas», gritó frenéticamente. Aunque los policías lo controlaron de inmediato, nuevamente las marcas sangrientas en sus muñecas por la fuerza excesiva de las esposas seguían siendo impactantes. Sabía perfectamente que en ese momento él realmente quería matarme. Ethan se interpuso frente a mí y solo se relajó después de asegurarse de que la policía lo tenía bajo control nuevamente. Al ver que se llevaban al joven, mi madre se abalanzó hacia mí entre lágrimas y sollozos. «Hija, tienes que hacer justicia por Leo. Estaba jugando perfectamente bien con Leo en el parque cuando ese maldito vino a intentar ahogarlo. Con el agua tan fría en pleno invierno, ¿cómo iba a soportarlo un niño?». Observé con indiferencia a la mujer desconsolada frente a mí. Mi mente se esforzaba por recordar si alguna vez había derramado una lágrima así por mí. Qué lástima, no, si no había rencor porque empujó a Leo al agua para ahogarlo. El llanto de mi madre se cortó de golpe y con una mirada llena de odio gritó al joven: «Este maldito bastardo, solo porque nuestro Leo es un niño y su esposa espera una niña, nos tiene envidia». Era evidente que esas palabras absurdas volvieron a descontrolar al otro. «Mierda, tu maldito hijo», le dio una patada en el vientre a mi esposa. «Mi esposa está embarazada de 8 meses, 8 malditos meses». Al escuchar eso mi mente estalló en un instante. Una mujer embarazada de 8 meses, no solo por recibir una patada, hasta un estornudo demasiado fuerte sería motivo de gran preocupación. Según la fuerza con la que Leo me golpeó antes, me temo que la otra persona no la tiene fácil. Y aún así mi madre seguía insistiendo en defender a Leo. «Es solo un niño inocente e ingenuo, que puede saber. Simplemente tenía curiosidad y lo tocó, ¿qué tanto daño puede hacer? Además, no es solo una inútil mocosa, aunque nazca será una carga. ¿Qué diferencia hay en que nazca o no?». Paf, un sonido claro de bofetada estalló en el pasillo sofocante. Mi madre me miró conmocionada. «¿Cómo te atreves a pegarme? Te lo mereces». Ya no pude contener la furia que hervía dentro de mí y le grité a mi madre: «Tú también eres mujer, también has sido madre. ¿Acaso no sabes las graves consecuencias de patear a una mujer embarazada? Repites una y otra vez que Leo es inocente, pero destruir una vida con tanta facilidad es lo que llamas inocencia. La vida de una niña también vale. Si desprecias tanto a las niñas, no vengas a mí para que arregle tus desastres». Tras gritarle estas palabras me di la vuelta para irme, pero para mi sorpresa mi madre me agarró de la pierna. «¿Quién va a pagar los gastos médicos de Leo? Si te vas y no pagas, no lo trataremos más». Por más que mi madre llorara hasta quedarse sin voz, no cedí ni un ápice. Quien mata debe pagar con su vida. Quien debe pagar con dinero, que pague las consecuencias de sus propios actos. 7. Al llegar a casa mis manos seguían temblando incontrolablemente. No me atrevo a pensar en las terribles consecuencias que sufrirá esa pobre chica y el bebé que lleva en su vientre. Toda razón se desvanece ante la furia absoluta. Si con eso garantizara la seguridad de la bebé, preferiría que ese desgraciado de Leo quedara en coma permanente en la UCI. Pero lamentablemente el cielo no cumplió mis deseos. Leo despertó y mi madre comenzó a causar problemas de nuevo. La familia del joven llamó para decir que ella fue a su casa a causar problemas, exigiendo una compensación de $5 millones por gastos médicos. Me parecía increíble incluso al escucharlo. Según mi madre, el supuesto ahogamiento de Leo no fue más que el otro tipo protegiendo a su esposa y empujando a Leo por accidente. ¿De quién es la culpa que Leo, estúpido como un cerdo, no pudiera mantenerse en pie y se cayera a la piscina? Sin embargo, esta llamada también me reveló otra información importante. Después de despertar, Leo seguía muy alterado. No solo se negaba a admitir su error, sino que no paraba de maldecir. «Todas las de pelo largo son las malas mujeres del teléfono de papá. Voy a ayudar a mamá a matarla». En este punto la situación se volvió interesante. Pedí a un amigo que me ayudara a investigar y efectivamente descubrimos a una mujer mala de pelo largo. El lunes en el trabajo la vi en la cafetería debajo de la oficina. La belleza me lanzó una mirada despectiva: «Eres ese inútil que lleva 5 años casado y sigue viviendo de la familia. Tranquila, cuando logre echar a esa mujer mustia te aseguro que no sacarás ni un centavo de tu familia». Frente a sus insultos no me enojé en absoluto. Tendría su momento de llorar. «Aquí tengo un documento, por favor échale un vistazo». La belleza apenas echó un vistazo y su rostro se ensombreció al instante. «¿Es esto cierto?». Sonreí con indiferencia. «Si lo prefieres puedes tomarlo como falso y no te lo impediré». La actitud de la belleza dio un giro de 180 grados tomándome de la mano y disculpándose con reverencia. «Eres tan amable, pequeña hermana. Si no me hubieras abierto los ojos, ese cabrón de David me habría metido en un pozo sin fondo». Pensé que convencer a esta belleza me costaría mucho esfuerzo, pero no esperaba que fuera tan fácil. «En este documento está claramente escrito que David no tiene ni un centavo a su nombre y además planeas demandarlo para recuperar el dinero que le prestaste. Vine aquí para hacer negocios, no para perder la cabeza por amor». Ante sus palabras tan lúcidas no pude evitar reírme sin ningún remordimiento. David había adoptado por completo la mentalidad de mi madre de que las mujeres son seres inferiores y además era extremadamente arrogante. Si algún día no solo lo deja una mujer, sino que también se descubre que es un pobre diablo. No sé si se volverá loco de rabia. Antes de irse la belleza sacó una memoria USB de su bolso y me la dio. «Chica, me ayudaste y yo también quiero ayudarte. Esto es lo que conseguí ayer del teléfono de ese cabrón, originalmente para protegerme, pero ahora creo que te será más útil a ti». Le di las gracias a la chica, subí a la oficina y cuando inserté la USB en la computadora me di cuenta de que me había reído demasiado pronto. 8. En la memoria USB de la chica había una grabación de una llamada telefónica con fecha de la noche anterior. Es decir, después de que mi madre fuera a casa del joven a pedir el dinero sin éxito.
Al comienzo de la llamada David primero insultó a mi madre y luego de repente bajó la voz. Llegados a este punto tengo un método que satisface a ambas partes. Deja que el señor Russell se divierta unos días con esa maldita Gracia y seguro que me dará una prórroga. Mi madre preguntó con nerviosismo ¿funcionará y si Ethan se entera y quiere divorciarse de ella? Su familia es bastante adinerada y todavía necesitamos que pague la matrícula de Leo. David respondió con indiferencia ¿qué miedo tienes? Al tipo le gusta, no se divorciará tan fácilmente. Además no sería mejor que se divorciaran, se dividirían los bienes y ella siendo una mujer divorciada ¿quién la querría? ¿Dónde más podría ir sino de vuelta a casa? Entonces todo ese dinero sería mío y qué temor habría de no poder pagar la deuda al señor Russell. Mi madre volvió a preguntar pero al fin y al cabo esto es vergonzoso, si se llega a saber tanto Leo como tú sufrirán las consecuencias. David estaba muy impaciente y el desprecio en sus palabras era tan evidente que casi se desbordaba. Estás senil o que si tú no lo dices y yo no lo digo ¿acaso ella misma lo irá contando? Después de que David habló mi madre guardó silencio por un buen rato, pasaron como 2 minutos antes de que soltara una frase. Está bien así, total esa maldita mocosa no obedece, mañana ve a buscarla, yo me encargo del resto. La conversación entre los dos terminó ahí y me quedé mirando la barra de progreso sin poder reaccionar. Con razón David fingía ser un adinerado frente a las chicas guapas, resulta que todo era con préstamos usureros. Al verse incapaz de pagar pensó en usarme para saldar la deuda. Hasta el último segundo antes de que terminara la grabación seguía pensando que si mi madre hubiera recapacitado y rechazado la petición de mi hermano yo no habría ido hasta las últimas consecuencias. Pero de principio a fin lo único que le preocupaba a mi madre era la reputación y el futuro de su hijo y su nieto. El impacto que me causó esta grabación fue tan grande que después de un día entero de trabajo en la oficina hasta se me olvidó comer. Antes de salir del trabajo por la noche recibí una llamada de mi suegra preguntándome qué quería cenar. No dijeron más que unas pocas palabras antes de delatarse: Grace, porque suenas tan débil. Quédate en la oficina y no te vayas, enviaré a Ethan a recogerte de inmediato. Mi primer instinto fue negarme, pero al recordar la expresión de David en la grabación no pude evitar sentir un escalofrío de miedo. Así que cuando Ethan llegó a la oficina se encontró conmigo pálida como un espectro sin rastro de color en el rostro. Grace, ¿qué te pasa? Señalé la grabación en la computadora demasiado agotada para hablar. Ethan solo escuchó unas pocas frases antes de arrojar los audífonos maldiciendo furioso. Desvergonzado hijo de puta, ¿acaso se puede llamar hombre? Ver a Ethan insultar me hizo sonreír. Su familia era de tradición académica con una estricta educación. Desde que conozco a Ethan es la primera vez que lo escucho insultar. Quiere hacerle daño a mi esposa y no se supone que lo insulte. Pero hay algo que dijo que no estaba equivocado, dije con expresión confundida. Ethan sacó un trozo de galleta de copos de nieve y me lo metió en la boca. Me gustas, nunca me divorciaré de ti. Saboreé lentamente el pastel de copos de nieve en mi boca. El aroma aceitoso de los frutos secos se mezclaba con la dulzura ligera del malvavisco, igual que Ethan. Dulce y cálido 10. Durante los días siguientes Ethan me llevaba y recogía del trabajo personalmente cada día, eliminando de raíz cualquier posible peligro, y resultó que sus preocupaciones no eran infundadas. Todos los días podía ver la figura furtiva de David en el espejo retrovisor del coche. Cada vez que lo veía mi determinación de hacerle la vida imposible se fortalecía aún más. El 11 de diciembre David no apareció. Justo cuando me preguntaba por qué, escuché un alboroto en la planta baja de la oficina. El personal de mantenimiento del edificio me contactó a través de la recepción de la empresa diciendo que una mujer que decía ser mi madre estaba causando un escándalo en la entrada. Me asomé desde la ventana panorámica y la vi. Mi madre, acompañada por un grupo de ancianas, agitaba una enorme pancarta mientras armaba un alboroto. La pancarta, con letras negras sobre fondo blanco, decía claramente: Grace, hija desagradecida, ingrata, el asesinato exige venganza, devuélveme la justicia. Desde el piso superior me esforzaba por convencerme a mí misma de no entristecerme por quien no lo merecía. Pero cuando bajé las escaleras y me enfrenté a mi propia madre, el dolor en mi corazón era tan intenso como si me estuvieran cortando con un cuchillo. Oh Dios mío, esto es para morirse. Me he esforzado tanto para criarla sola y al final he sacado una serpiente ingrata que muerde la mano que la alimenta. La multitud de curiosos seguía aumentando y los gritos de mi madre se volvían cada vez más dramáticos. Miren mi cara, me la ha golpeado mi propia hija, me pega solo porque no estamos de acuerdo en algo. Te casaste y escalaste en la sociedad y ahora que nos desprecias por ser pobres quieres matarnos. Tu propio sobrino está en la UCI luchando por su vida y te niegas a dar dinero para salvarlo mientras tú comes y bebes a tus anchas. No temes el castigo del cielo. Ante los ojos de todos en un instante me convertí en la peor pecadora de la historia. Las señoras detrás de mi madre se transformaron en vecinas y parientes ayudándola a lanzarme calumnias, conmovedoras y sinceras, como si hubieran presenciado todo el proceso con sus propios ojos. Varios influencers además apuntaron sus cámaras directamente hacia mi rostro. Señorita Grace, de verdad puedes estar tranquila comiendo el pan mojado en la sangre de tus seres queridos. No importa qué conflictos tengas con tu madre, no temes las consecuencias de alzarle la mano a una madre. Le lancé una fría mirada a la bloguera. Un destello de culpa brilló en sus ojos mientras retrocedía instintivamente un paso. Al ver que la fuerza no funcionaba, mi madre se arrodilló ante mí y suplicó: puedes matarme si quieres, pero no arruines la vida del niño. De acuerdo, te lo ruego, madre, si salvas a tu sobrino moriré ahora mismo. Los espectadores, incapaces de discernir la verdad, comenzaron a lanzar insultos al presenciar la escena. Mientras admiraba la satisfacción oculta en los ojos de mi madre, extendí la mano y tomé la cámara de la bloguera. La bloguera estalló al instante: te advierto que es inútil intentar destruir las pruebas, estoy transmitiendo en vivo. Transmisión en vivo, mejor aún, yo también tengo algo que compartir con los internautas. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación del USB al volumen más alto.
alto. Por un momento reinó un silencio sepulcral frente al edificio de la empresa. Mi madre perdió la compostura y bajo su expresión aterrorizada se escondía el resentimiento de quien ve su conspiración al descubierto. Es falso, todo esto lo has inventado para perjudicarnos. Sonreí levemente. No importa, presentaré una demanda por secuestro. Dejaremos que el tribunal determine si esta grabación es auténtica o no. Los que antes me insultaban volvieron sus reproches hacia mi madre, pero no tenía intención de dejarla escapar tan fácilmente. Dirigí mi mirada hacia el grupo de señoras que estaban detrás de mi madre. No temen que les caiga un castigo por mentir descaradamente y hacerse pasar por mis parientes. Cuanto les prometió mi madre a cambio de que se tomaran la molestia de venir hasta aquí para insultarme. Si usaran un poco el cerebro se darían cuenta de que mi madre ni siquiera tiene para salvar a su propio nieto y viene a extorsionarme a mí de donde creen que va a sacar dinero para pagarles. Las señoras se miraron entre sí y acto seguido le propinaron una patada a mi madre. Vieja loca, estás obsesionada con el dinero. Si no fuera porque dijiste que tu hija te dejó sin salida, ¿crees que habríamos venido a hacer el ridículo contigo? ¿Y tú te atreves a llamarte madre? Qué asco, todo esto es culpa tuya, mereces que tu hijo y tu nieto sufran las consecuencias. Las señoras se marcharon enfurecidas. Me acerqué a mi madre y la miré con indiferencia. Sé por qué viniste hoy. El plazo del señor Russell ya venció y David ya fue arrestado, ¿verdad? ¿Quieres sacarme dinero para salvar a tu hijo? Te digo que es un sueño imposible. Prepárate para recoger el cadáver de tu hijo, dije mientras subía las escaleras escuchando los gritos desgarradores de mi madre a mis espaldas. No puede ser, si no consiguen el dinero le quitarán la vida a Leo. Lo oí pero hice como si no, el que la hace la paga, no hay remedio. 11 de diciembre por la mañana apenas abrí los ojos mi teléfono estaba lleno de notificaciones sobre mi madre en tendencia. Los blogueros de chismes no se contuvieron diciendo las peores groserías posibles. Mientras lo revisaba de repente recibí una llamada de la chica de cabello largo. Tu maldito hermano vino a pedirme dinero así que lo mandé directo a la comisaría. Asentí sin sentir nada en mi corazón. Vi que llegó con moretones en la cara. Deberías tener cuidado, no sería raro que fuera a buscarte problemas. Agradecí el consejo de la chica, colgué el teléfono y me puse a reflexionar. Si David no había pagado la deuda, ¿cómo era posible que lo hubieran soltado? Ethan tomó un bollito de arroz glutinoso y me lo llevó a la boca. No temas, no puede hacer nada estando ahí dentro. Dicho esto, nadie sabía qué podría hacer David acorralado. El día transcurrió inusualmente tranquilo. Mi madre ni siquiera intentó pedirme dinero. No fue hasta la noche que recibí una llamada de mi vecina. Grace, ven rápido, Leo ha prendido fuego al trastero del vecindario. Me levanté de un salto del sofá. ¿Prender fuego en el almacén? ¿Acaso no estaba jugando con la vida de todos los habitantes del edificio? Mientras me vestía apresuradamente le pregunté al vecino y mi madre cómo pudo dejar que el niño hiciera eso. El vecino balbuceó sin poder explicarse claramente, pero más o menos dio a entender que no había visto a mi madre desde la tarde. Ethan se vistió y me acompañó. Cuando llegamos, para nuestra sorpresa, nos encontramos con Jessica, mi cuñada, que estaba detenida. Frente a las acusaciones de los vecinos, ni ella ni Leo mostraron el más mínimo remordimiento. En cambio, Jessica señaló a los vecinos y les gritó: es solo un niño inocente e ingenuo que sabe, él solo estaba jugando con petardos, tienen que seguir machacando con esto. Celebrar las fiestas con un poco de alegría era un honor para ustedes. Si siguen insultando a mi hijo, te juro que te quemaré viva. Escuché todo desde atrás y me dieron ganas de vomitar. Los valores de esta familia estaban verdaderamente distorsionados hasta el extremo. Cualquiera que no sea ciego puede ver que la ventana del almacén es tan pequeña que ni siquiera se puede tirar un petardo sin apuntar bien. Está claro que Leo quería causar daño y Jessica todavía tuvo el descaro de defenderlo. Mientras las llamas en el almacén crecían cada vez más, el poco agua que los vecinos echaban por las rendijas de la ventana no servía de nada. Rápidamente busqué una silla, me subí y grité a todo pulmón: ¿de quién es este trastero? Abran la puerta para apagar el fuego. El viejo Zan de enfrente dudó un buen rato, luego me tiró de la manga y murmuró: creo que ese es el trastero de tu familia. Me quedé paralizada. En esta urbanización no hay suficientes trasteros para todos los vecinos y mi madre decidió no comprar uno para ahorrar dinero. ¿Cómo podría ser nuestro? Me acerqué a Jessica y le pregunté con seriedad: ¿este es nuestro trastero? Jessica sonrió con arrogancia: si es mío, ¿qué te importa si quemo el almacén de mi propia casa? Nunca había visto a una mujer tan desquiciada. El fuego no podía esperar más. Le dije a Ethan que llamara a la policía de inmediato. En medio del caos, Jessica sacó repentinamente un cuchillo de cocina de su bolsillo y lo puso contra mi cuello. Si te atreves a llamar a la policía, la mataré. La hoja brillaba con un resplandor frío bajo la luz de la farola. Fue entonces cuando pude ver claramente que el rostro de Jessica estaba cubierto de cicatrices. Su cuerpo aún desprendía un olor a sangre que ni el perfume podía ocultar. David, ese maldito, finalmente se vio acorralado y reaccionó violentamente. 12. He vivido 28 años, pero este invierno en particular quedará grabado en mi memoria para siempre. Los policías y bomberos formaban un semicírculo frente a mí gritando a Jessica que soltara el cuchillo que sostenía, asegurándole que cualquier otro problema podía resolverse. Pero Jessica ahora parecía poseída por un demonio, no escuchaba lo que nadie le decía. Me quedé tan tenso que no me atreví a moverme, temiendo que si el cuchillo se movía un poco más moriría en el acto. Durante el enfrentamiento Leo estalló en llanto. Podía sentir claramente que Jessica se arrepentía. Inmediatamente bajé el tono y hablé con ella: ¿has pensado qué le pasará a tu hijo si hoy muero aquí? Tendrá una madre asesina, llevará esa infamia por el resto de su vida. Aunque no pienses en ti misma, al menos piensa en tu hijo. Basta, cállate. Jessica me gritó al oído:
Sus ojos estaban inyectados en sangre con los puños apretados hasta hacer crujir los nudillos. Con solo que me atreviera a decir una palabra más ella era capaz de matarme en cualquier momento. ¿Qué sabrás tu maldita zorra? David no solo tiene amantes sino que además ha pedido prestado a usureros. Ahora esa zorra lo ha dejado y no puede pagar las deudas y tuvo el descaro de pedirle a tu madre que me drogara para pagar con mi vida. ¿Sabes lo que viví anoche? Porque tienes un hombre que te cuida mientras que el mío solo me hace daño. Jessica perdió por completo el control de sus emociones y gritó histéricamente al policía frente a ella. ¿Por qué no van a arrestar a esos malditos? ¿Por qué? Mientras seguía insultando, Jessica de repente se echó a reír. Su risa distorsionada sonaba aún más siniestra en el viento frío. No quiero vivir entonces que todos muramos juntos, tú, tu madre, tu hermano, nadie se escapará. Dicho esto levantó bruscamente el cuchillo y lo clavó con fuerza hacia mí. Cerré los ojos asustada pero solo escuché un disparo que anunciaba el fin de una vida. La sangre hirviendo salpicó mi rostro. Ethan fue el primero en correr hacia mí y cubrir mis ojos. Pero nunca podré olvidar en esta vida la mirada de odio puro que Jessica me lanzó al final. 13. El incendio en el almacén finalmente fue extinguido por los bomberos. Los bomberos encontraron a mi madre atada a una silla mientras limpiaban el lugar. Con el 70% de su cuerpo quemado, cuando la subieron a la ambulancia estaba negra como un camote carbonizado. El médico me dijo que quemada hasta ese punto no había ninguna necesidad de intentar salvarla, que aprovechara el tiempo para preparar los funerales. Miré a mi madre reducida a carbón y para mi sorpresa no sentí ni un ápice de tristeza. Incluso en su último momento de vida su mirada solo contenía resentimiento hacia mí. Si así era, ¿por qué habría de afligirme por ella? La situación había llegado a este punto por su propia culpa. Si de pequeña hubiera mimado menos a David, él no se habría comportado tan mal ni acumulado tantas deudas. Si no hubiera seguido justificando a Leo con el pretexto de su inocencia, él no habría permanecido en silencio viendo a su abuela atrapada en el incendio. Si tan solo hubiera sido un poco más amable conmigo, las cosas no habrían llegado tan lejos. Jessica murió en el acto y Leo, tras presenciar la muerte de su madre, quedó completamente aterrorizado. Enloquecido, incontinente de orina y heces como deseaban mi madre y Jessica, se convirtió completamente en un niño ingenuo. La noticia de que mi hermano maltrataba a Jessica llegó a la familia de ella, quienes insistieron en que pagara con su vida. El tribunal ya ha aceptado el caso y fijará una fecha para el veredicto, mínimo 10 años sin límite máximo. En cuanto a mi madre, por humanidad aún le di un último gesto de decencia y la llevé a casa. En ese almacén que casi la quema viva le detallé uno por uno el destino que le esperaba a su nieto y a su hijo. Quiso insultarme, pero el fuego de Jessica ya había reducido su rostro a una masa carbonizada. Solo podía clavarme la mirada con ese único ojo que le quedaba. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Debía pagar por 28 años de palizas despiadadas e insultos sin medida. Le mostré las fotos de Leo babeando con expresión de discapacitado mental. Una tras otra le pregunté: ¿te duele? Mi madre emitió unos sonidos roncos y guturales. No distinguía si me estaba insultando o diciendo otra cosa, pero daba igual a juzgar por la expresión de mi madre. Estaba sufriendo horriblemente. Tanto física como psicológicamente el dolor era insoportable. Así es porque durante 28 años he vivido con este dolor. Después de ver la última foto, los sollozos de mi madre cesaron. Me miró fijamente las fotos en mi teléfono hasta que dejó de respirar. El 14 de diciembre, el día 20, organicé el funeral de mi madre. Aunque fue sencillo, no faltó nada importante. No podía permitir que su alma se convirtiera en un espíritu errante y solitario. Allá abajo, cuando se encuentre con esa bebé inocente que murió injustamente, con Jessica, a quien envió a un infierno en la tierra, y con los pecados que aún debe expiar. Fin.